Sí. Bien. ¿Y la estabilización de suelos con cemento? Sí, también. Sí. El anterior. Acá yo me acuerdo que esto les hablé de esta ¿Ah, sí? Sí, dijo que primero eran caminos sin estabilizar. Ah, sí. Claro. No me acuerdo. No, antes eran caminos. No estaban estabilizados, se malograban. Esta es otra clase, creo, ¿no? Una clase de Vamos a tratar de hacer un recordario rápido, ¿verdad? Entonces, estábamos nosotros desarrollando el histórico de lo que ha significado el Comité de Pavimentos como especialidad, ¿no? Desde que se inició con los chinos y la primera red vial con el Imperio Romano, luego cómo han ido cambiando los materiales y armándose los pavimentos de mejor manera en la medida en que se han suscitado una serie de necesidades, ¿no? Desde los pavimentos iniciales, que eran grandes bloques que digamos que había que cargarlo entre 6 y 7 personas, se ponía una suerte de bloques con morteros arcillosos. Eso fue cambiando. Luego con los franceses, los ingleses vieron que podría utilizarse un material más menudo, ¿no? Lo que se conoce ahora como la mecánica del suelo. Hablábamos que los suelos son a partir de 3 pulgadas hacia abajo. Entonces, si utilizábamos materiales más menudos, degradados, como son las gravas, las arenas, los limos, las arcillas, en entremezclas, colocándole agua y compactándolo, se tenía una mejor performance con respecto a armar un camino. En un inicio sería un camino pavimentado a nivel de afirmado, ¿no? Pero que el problema de este tipo de camino es la durabilidad, ¿no? Ante los esfuerzos de tracción, de torsión que le generan los neumáticos y las cargas a los caminos, estos, por muy bien compactados que estén, progresivamente van deformándose, ¿no? Porque sabemos que los suelos en general no son elásticos, no retornan, ¿no? Y si hubieran otros agentes externos, como por ejemplo el clima, las granizadas, lluvias, la condición de durabilidad empeora más. Ante eso, entonces, luego vienen los americanos en 1900 e inventan un nuevo material que lograba aglutinar, ¿no? a todos los áridos, llevándolos a tener ya no un comportamiento de mecánica del suelo, sino un comportamiento viscoelástico, ¿no? Y este comportamiento viscoelástico lo otorga este material que se le denomina el asfalto, o cemento asfáltico, o también se denominan bitúmenes, ¿no? Entonces los asfaltos se constituyen como una de las grandes soluciones en el siglo XIX para aglutinar y mejorar la condición de deformabilidad, ¿no? Se deforma la capa y puede retornar debido a que tiene este aglutinante, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado también se vio la problemática de que en muchos países, porque toda la orientación siempre es utilizar materiales granulares, ¿no? O sea, materiales que tengan gravas, arenas, limos, mínimo de arcilla. Pero no siempre en todo sitio, como se vio, existen estos materiales, las gravas, ¿no? Las arenas limpias. Creo que existe que no existe nada de gravas. Entonces, por más que tenga un material fino, bien compactado al 100%, podrá estar bien compactado, pero como capacidad de soporte, como aporte estructural, es pobre, ¿no? Y se necesita para armar un pavimento capas que sean robustas, que tengan suficiente aporte estructural para poder atender las cargas dinámicas del tráfico en una cierta vida útil de proyecto, ¿no? En esa línea, entonces, no existiendo materiales gravosos, que a los alemanes y los ingleses se les ocurrió incorporar el primer conglomerante que se denominó, que fue el cemento hidráulico, ¿no? Como una ayuda a los materiales a que tengan una mejor capacidad de soporte. Entonces, colocando el cemento, agua y mezclándolo en entremezclas con arenas, con gravillas, se obtenía una capa suficientemente fuerte y robusta, sin necesidad de que existan las gravas. Todo eso se fue
se fue, digamos, fue aportando el estado del arte y la ciencia en aquellos tiempos. Entonces se tenía una serie de trabajos experimentales a base de prueba y error. Ingresa al laboratorio también con estos primeros ensayos de Porter y Klopstock referidos a compactación y a capacidad de soporte, como es el CBR. Entonces ingresa al laboratorio, ingresan los trabajos de campo, de prueba y error, la selección de materiales, y en fin, todo esto acaba finalmente aterrizando en el inicio de esta especialidad como el inicio de estas prácticas ya como una especialidad, ¿no? Y la ingeniería de pavimentos nace con el profesor Donald Burmeister de la Universidad de Columbia, ¿no? Él fue el primero que hizo el primer modelo, ¿no? El primer modelo físico para representar el pavimento como una estructura, ¿no? Ya la vez anterior, habíamos visto que el pavimento no es solo la capa que estamos viendo acá encima, que uno dice que no, que el pavimento es esa capa negrita que tenemos ahí, no. El pavimento puede estar compuesto por varias capas, ¿no? La base Podría estar asfáltica, compuesto por una carpeta asfáltica, la carpeta podría estar asfáltica, compuesto por una base granular, la una subbase granular, subrasante, ¿no? Y luego ya vendrían el terreno de fundación. rellenos, Entonces, el terreno de fundación está compuesto por una subrasante, y por rellenos. y los rellenos. Siendo que estos rellenos no son cualquier relleno, son rellenos de ingeniería. Entonces, este es el pavimento y luego lo que tenemos que estar debajo es el terreno de fundación del pavimento. Terreno de fundación de pavimento. Esta es la condición típica y solamente para un tipo de pavimento, que son los pavimentos flexibles. Vamos a ver que hay otros tipos de pavimentos. Este trabaja no como cualquier estructura, como este edificio habíamos dicho que fundamentalmente este edificio, por ejemplo, trabaja con cargas estáticas, ¿no? Muy eventualmente, solo cuando hay sismos y por pequeños momentos que trabaja con carga dinámica, ¿no? Que está preparado también para eso. En cambio, el pavimento debe estar preparado para recibir cargas dinámicas de forma permanente, ¿no? Entonces, esa condición, esa manera de trabajo de un pavimento es la que Donald Burmeister fue el primero que la modeló, ¿no? De esta forma, para N capas, ¿no? Y para una carga patrón, ¿no? De aplicación a cada una de las capas, cada capa discretizada por un espesor, por un módulo elástico y por un módulo de Poisson. De esa manera, entonces, él desarrolló toda una teoría en base a esfuerzos y deformaciones, que es lo que se denomina en el mundo de los pavimentos comportamiento mecanístico, ¿no? O sea, analizar en función de eso. Y elaboró una serie de ábacos, de diseños, de prediseños, de verificación, etcétera, ¿no? En la época no había computadoras y todo esto pues generó una primera publicación, teoría de fuerzas y deformaciones en sistemas de capas para pavimentos. Luego a todas estas, digamos, cientos de ábacos que generó el doctor Burmeister, finalmente ya fueron puestos a disposición de los softwares, en las primeras generaciones de software, como es el DAMA 2, el VISAR, el LC5, en fin. Entonces esta aquí es donde nace, ¿no? Con este primer modelo, es un primer modelo físico, mecanístico, y que está alimentado por los parámetros geotécnicos de los materiales, ¿no? Y también por los elementos geométricos, como son los espesores, etc. Dentro de ese mismo histórico, bueno, aquí nos habíamos quedado, ya me acordé, ¿no? Nos habíamos quedado acá que en paralelo nace, pues, en estos tiempos, lo que ustedes sí conocen de la mecánica de suelos, ¿no? Que es la clasificación ASH. Todos sabemos que las clasificaciones de suelos son ayudas que nos sirven para tener finalmente una recomendación, ¿no? No es clasificar por clasificar,
y simplemente clasifico, ¿no? Y digo, ya entro acá con el... Pues para clasificar los suelos, al menos en la mecánica de suelos tradicional, es necesario conocer, como todos sabemos, el análisis granulométrico por tamizado y además los índices de consistencia, ¿no? Con esos dos haremos adelante y clasificamos, por ejemplo, ya sea por SUX, ya sea por ASHTO, ya sea por el FAA, y en fin, ¿no? Hay varios sistemas que se basan en lo mismo. Y el SUX está orientado a qué cosa? A la clasificación visualizando obras de ingeniería tales como excavaciones, taludes, cimentaciones. En el caso de ASHTO, está orientado a terraplenes y pavimentos, ¿no? Entonces, ASHTO acaba siendo una herramienta bastante poderosa para clasificar los suelos, ¿no? Y como le decía, el fin de una clasificación por sí mismo no es llegar a qué tipo de suelo es, sino cuál es la recomendación. ¿Qué recomienda el sistema al respecto de que por ejemplo, este material, el A75, lo puede utilizar en una, por ejemplo, base granular o una subbase, ¿no? ¿Qué recomendación me da? ¿Es válido, no es válido? ¿Es riesgoso? ¿Podría usarlo desde que lo mezcle con tal o cual material? ¿No? Esa es la validez de las clasificaciones, ¿no? O sea, la recomendación técnica. Bueno, todo eso pasó en esos tiempos. ¿Qué más pasó? Después, en los 50, otra de las cosas importantes y que hoy en día hace parte de la ingeniería de pavimentos moderna es la deflectometría. La deflectometría acaba siendo en estos momentos, en estos tiempos modernos, un puntal fundamental dentro de lo que es la ingeniería de pavimentos, ¿no? A partir de la descubierta que al paso de por ejemplo, existen varias técnicas. Esta es la técnica, digamos, más tradicional, la primera que salió, ¿no? con el ingeniero Benkelmann, con el ingeniero alemán Benkelmann, que él inventó este equipo, que es una viga que se apoya en el pavimento, tiene dos diales, ¿no? Y además está auxiliada por un volquete patrón cargado, ¿no? Es un volquete de pruebas que en el eje posterior pesa 8.2 toneladas. Entonces, toda carretera que se construye y en todas las capas se deben de pasar la viga Benkelmann para hallar las deflexiones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una deflexión? A ver, esa no es una palabra nueva. A ver, usted, señorita, ¿qué diría? ¿Qué es una deflexión? ¿Qué cosa es deflexión? No te escucho. Como le digo acá, el asunto, a mí lo que me interesa es que participe. No importa si te equivocas, pero participe. Tarjeta roja es si no dices nada. Como por ejemplo, estás diciendo algo porque no te escucho. Deformación. Deformación. ¿Tiene que ver con qué cosa? Deformación. Tiene que ver con deformación, ¿no es cierto? Realmente es un tipo de deformación. ¿Pero de qué tipo? ¿No? ¿Será que la deflexión es una deformación plástica? ¿Elástica? Elástica. ¿Qué cosa es deformación elástica en tu concepto? Como lo entiendas, no necesariamente tienes que acertar técnicamente, dar un concepto elaborado, muy virtuoso, pero como lo entiendas. ¿Qué cosa crees que es una deformación elástica? A ver, yo le estoy preguntando al señor. A tu entender. Tú dijiste elástica, ¿no es cierto? Sí. A ver, caballero. Cuando un elemento circular vuelve a su estado original. Ya, ok. Entonces, digamos, tenemos un material, experimentas, digamos, es cargado de alguna manera, experimento una deformación y cuando le retiro la carga, se recupera. ¿Cierto? ¿No? Esa sería una deformación elástica, ¿no? Plástica sería si al retirarle la carga, No vuelve. o se recupera parcialmente o no se recupera. ¿Cierto? Entonces, y eso es lo que pasa aquí en los pavimentos, ¿no? Entonces, yo tengo ese volquete cargado está así, ¿no? Está aquí, ese volquete de pruebas rojo que está ahí en la pantalla, está pasando, y en el momento que pasa, aquí digamos, están las capas del pavimento, en el momento que está pasando, aquí, falta seguir mejor la rueda acá. Aquí se va a experimentar
digamos, esta situación. O sea, todo el paquete, ¿no? se van a presentar deformaciones. Pero una vez que pasa el eje, si esto está bien diseñado, tendría que todo recuperarse, ¿no? Eso no es para siempre, por eso es que se diseña para una cierta vida útil, ¿no? Una vida útil con su mantenimiento adecuado. No es cuestión de hacer la carretera y ya morir, ¿no? Entonces, y acá uno de los materiales que ayuda a eso ayuda a que esa situación se dé de mejor forma, de hecho es el asfalto. Entonces las carpetas asfálticas, ¿no? Están compuestas por un ligante que tiene esa capacidad de por ejemplo, traccionarse y retornar, ¿no? o comprimirse y retornar. Entonces, eso es lo que pasa, se retira el eje y luego el sistema se recupera. Eso es una deformación elástica. Cuando la deformación está en el rango elástico y no plástico, entonces esta se denomina deflexión. Deflexión. Y un pavimento, en el mundo de los pavimentos nosotros nos orientamos por esto, ¿no? Todo el diseño debería estar orientado para que cuando esté funcionando este pavimento, funcione y se generen deflexiones, o sea, deformaciones con recuperación elástica, ¿no? ¿Qué pasa si al paso aquí la recuperación es parcial, no es total? Cuando pase el siguiente eje, se va a deformar aún más y va a acumular progresivamente deformación elástica, ¿no? Es lo que se denomina acumular deformación permanente. Esa tal deformación permanente, ¿cómo lo veo en pista? Como el agüellamiento, ¿no? Y pucha, está agüellado, ¿no? Y paso con mi carro y hay una ondulación ahí, ¿no? Ese es un agüellamiento. El agüellamiento proviene de una deformación permanente. La deformación permanente, de hecho, ya no obedece a una deformación elástica, sino que es la acumulación de deformación plástica, ¿no? El acúmulo de deformación plástica me va a dar deformación permanente. Si yo lo quiero ver de forma sencilla en pista, se está agüellando, ¿no? Se hace una huella, una hendidura, un hueco. Entonces, esa es una de las fallas. En los pavimentos por lo menos existen 19 tipos de deterioros, pero entre los más clásicos y los más fundamentales a los que debe estar orientado un diseño de pavimentos es a dos fundamentalmente: a que no se agüelle y a que no se fisure. Podría ser que no se ha agüellado porque se está fisurando, ¿no? La fisura, así como este agüellamiento, el agüellamiento es la señal de existencia de deformación permanente. Igualmente, cuando hay fisuras, estas fisuras, estas fisuras acá, esto es lo que yo veo en pista. En pista veo esto. En pista voy a ver esto acá. Pero estas fisuras refieren a fatiga. Entonces, deformación permanente refiere al agüellamiento y la fatiga refiere a las fisuras. Asimismo, la fatiga puede ser de dos tipos: fatiga térmica, ¿no? Y fatiga mecánica. Entonces, hay lugares a veces que las carpetas, nos ha pasado en una carretera, por ejemplo, al sur, que hicimos hace algunos años, se formaban bloques, ¿no? No se agüellaba, pero sí se formaban bloques. Un fisuramiento tipo como cuadrículo, ¿no? Y en esa zona era llegando a Moquegua ni siquiera mucho tráfico. Pero es una fatiga de tipo térmico. La cantidad de calor que hace ahí, ¿no? Hace finalmente que se fatigue la carpeta y finalmente se fisure. Y también existe la fatiga mecánica por exceso de carga también, ¿no? Por exceso de carga, pero no se agüella, pero sí se fisura. Y por supuesto que existe la fatiga en la combinación de los dos. Entonces, estos dos, el agüellamiento, ¿no? Y las fisuras, o sea, son señales de esto, que es lo que es importante: la deformación permanente y la fatiga.
Esos son los deterioros oficiales, principales, no he dicho únicos, principales a los que debemos estar enfocados en nuestro diseño, que no pase eso. Si va a pasar, que pase después de que ya la vida útil del proyecto ha terminado, ¿no? Y como les digo, nosotros acá en este curso vamos a aprender a diseñar, pero no nos llevemos la idea que porque lo diseñé, vamos a suponer que ya eres trome diseñante, estás en una empresa, eres el especialista responsable del diseño, lo diseñas. Viene otro, una constructora y lo construye. Y no es que hay que olvidarse de eso. Ese diseño que ha hecho el caballero es válido. La constructora termina también su trabajo y se va, ¿no? Lo que sigue es darle mantenimiento. Y eso lo tiene que hacer, en general lo tiene que hacer el Estado. O el Estado invierte y le hace mantenimiento de acuerdo al programa que ha presentado el contratista constructor, o que eso es obligatorio y lo mantiene el propio Estado, o el Estado saca concurso ya no para construir el pavimento, sino para mantenimiento y conservación. Ese mantenimiento y conservación también se abre varias aristas. Podría ser bajo la modalidad de los contratos de conservación vial por 5 años, o bajo los contratos que son de largo alcance, que son los contratos de concesiones viales. ¿Ustedes han escuchado hablar de las concesiones viales? A ver usted, señorita, ¿qué? ¿No ha escuchado nada? A ver tú. Ya, tiene que confiar. Bueno, por ahí está ahorita. Solo para que tengan una idea, ¿no? Como les digo acá en el curso, la idea de esto es no solamente que sean tromes diseñando, sino que entiendan cuál es el escenario del mercado, ¿no? Por lo menos en este país, ¿no? Acá tenemos contratos de conservaciones viales, contratos de concesiones viales, se tienen contratos de rehabilitación y mejoramiento, se tienen contratos de mantenimiento, se tienen contratos de obras por impuestos. Y hay algunas variantes, hay algunas variantes, por ejemplo los contratos crema, ¿no? Que es una variante de entre concesión y conservación. Esos son los escenarios básicos que se tienen en el país, ¿no? Estos de rehabilitación y mejoramiento están a su vez, cuando no existe el trazo, realmente es construcción total, ¿no? Pero ya cuando existe el trazo inicial, entonces es la propia rehabilitación y mejoramiento, ¿no? Es, digamos, la construcción de la infraestructura, pero que ya hay un trazo, ¿no? La carretera, como ya hemos visto, tiene dos diseños, ¿no? El diseño geométrico y el diseño de la infraestructura. Este curso está orientado al diseño de infraestructura y solo del pavimento. Ya sabemos que la carretera es mucho más amplia, ¿no? Involucra el pavimento, involucra todo lo que son obras de contención, obras de arte que tienen que ver con la protección contra las aguas, y las obras de contención que tienen que ver contra los deslizamientos, ¿no? A su vez, la carretera tiene también los dispositivos de seguridad y control, ¿no? Todo eso hace la carretera. De todo eso estamos ocupados acá solamente en el pavimento, como obra principal en este curso. Y estos son los diferentes tipos de contratos, ¿no? Entonces, lo de rehabilitación y mejoramiento es construir la carretera. Se construye, pero una vez que se construye, se le entrega al Estado, y el Estado lo que tiene que hacer es conservarla. O bien la conserva el Estado, o bien saca a licitación, y se saca a licitación para que el contratista conservador se encargue de la conservación. Y el Estado solo supervisa. Estas conservaciones viales suelen ser por 5 años más 1 año de garantía. Y la otra son las concesiones, que esas sí son de largo alcance, 30, 35 años, ¿no? Que las tienen los concesionarios viales. Ellos ya se encargan de darle mantenimiento, en fin,
tener a punto la carretera por muchos años, ¿no? Y bajo el cumplimiento de un cierto programa y que el Estado debe supervisar. ¿Ok? Y así, entonces, esa es la línea digamos, de contratación que se tiene, ¿no? Estas contrataciones, de hecho, son con el Estado. Existen carreteras, como ya les comentaba, que son de particulares, carreteras mineras, carreteras petroleras, carreteras inclusive del rubro agrícola y pesquero, ¿no? Ahora mismo, como les comentaba, nosotros estamos construyendo una carretera para una mina, para aquella vez, ¿no? Entonces la carretera que sale de la mina, salen los camiones cargados del concentrado de cobre, de la mina, de operaciones de mina, y va hasta el puerto de Ica. Esa carretera tiene que estar muy bien constituida, porque por ahí pasa la sangre de la mina, va a pasar por años, ¿no? Entonces, esa fue una atención a un cliente particular, ¿no? Que es el propietario de la mina, que es Angloamérica, ¿no? Y la minera es TIABEC. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? ¿Cómo? Crema es una fusión entre una conservación vial y la concesión, pues las concesiones viales suelen ser de 30 a 35 años. En cambio, los contratos crema son de 8 años. O sea, no llegan a ser, no es una conservación, pero tampoco es una concesión. Y tiene algunas diferencias desde el punto de vista del contractual, ¿no? Algunos alcances diferentes y por eso se les ha denominado crema, ¿no? Eso dice contratos de rehabilitación y mantenimiento, crema. Las concesiones están separadas de mantenimiento. ¿Cómo? La concesión ya está separada de mantenimiento. ¿La concesión? Sí, de mantenimiento. ¿Acá? No, en las concesiones, en todas hay que hacer, acá en la concesión vial, claro que hay que hacer mantenimiento, ¿no? Solo que tiene otros la concesión vial, se atiende otorgan como empresa la concesión. Las concesiones viales son carreteras que para comenzar son bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, está concesionado, por ejemplo, desde Arequipa hasta Tacna, 500 kilómetros, ¿no? Está concesionado desde aquí, Ruta de Lima, por ejemplo, tiene desde todas las salidas a Lima, todas las salidas de Lima, ¿no? Desde la salida de Lima hasta el peaje lo tiene Rutas de Lima, hasta Ancón lo tiene Rutas de Lima, ¿no? Y desde el peaje al sur ya lo tiene Concil, creo que lo tiene H Hidalgo con alguien más, ¿no? Desde el sur hasta Mala por ahí. ¿Ah? Lima Expresa. ¿Lima Expresa? No me acuerdo bien, pero son varias concesionarias. Igual al norte, ¿no? Ancón Pativilca, por ejemplo, la tenía Concar, ¿no? Pero ahora ya no se llama Concar, ¿no? Ahora es Concar. Después de Pativilca Trujillo la tiene al norte, ¿no? Entonces, cada uno lo tiene por diferente. Las concesionarias en general ellas ni construyen ni hacen estudios, porque para mantener por 30 años se entiende que hay que hacer estudios permanentemente, ¿no? Y hay que hacer intervenciones permanentemente, porque hay sectores, hay kilómetros que se dañan, que necesito acá una intervención X, y en el otro sector una intervención que no es la misma, es otra, y en qué momento la hago y por qué hago esa y por qué no hago otra, ¿no? O sea, se necesita hacer estudios permanentes y permanentemente estar ejecutando y haciendo obras. Y eso, las concesiones solamente son administradores, ¿no? Subcontratan empresas que hacen estudios, subcontratan empresas que ejecutan, ¿no? Así funciona. ¿Ya? Es un mundo bastante amplio, como les digo, hay bastante trabajo está ahí. Bueno, entonces, regresando a lo que estábamos mirando, les decía que la deflexión entonces es fundamental. La deflectometría, que es el estudio de las deflexiones, es fundamental en este mundo moderno industrialmente. ¿Okay? Entonces, a partir de la deflexión se obtienen por lo menos dos informaciones fundamentales. Yo podría medir la deflexión aquí mismo, en este punto, ahí donde están midiendo todo el grupo, y esa deflexión
esa deflexión compararla contra una cierta deflexión admisible. Y si esta está por encima de esta deflexión admisible, entonces quiere decir que ahí hay un problema estructural. La deflexión que se está generando al pasar el bolquete, ¿no? Esta deflexión es el resultado de todo lo que está pasando en el paquete. Es diferente a compactación, ¿no? Ustedes saben, si yo tengo acá una capa, digamos que tengo un pavimento acá, ¿no? Este es el pavimento, y me dicen, este es 20 centímetros, 20 centímetros, me dicen, quiero averiguar la compactación de esta capa. Y hay otro que me dice, quiero averiguar la deflexión en esta capa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dirían ustedes? Es la misma cosa, una está por gusto porque la otra ya es con una ya es suficiente. ¿Cuál sería la lógica? Que hay que, porque toda carretera, en todas las capas, hay que medir la compactación y hay que medir la deflexión. ¿No? Antes de pasar a la siguiente capa, hay que medir la compactación y se debe medir también la deflexión. Si no, no pasa a la siguiente. ¿Qué medirá una y otra? Ya sabemos que la compactación, por ejemplo, una de las formas es medir la densidad de campo, ¿no? La densidad de campo y compararla contra la densidad de laboratorio, ¿no? Entonces yo digo la densidad de campo, esta la comparo contra la densidad de laboratorio, solo que esta de laboratorio es un máximo, ¿no? Multiplico por 100 y acá yo tengo el grado de compactación porcentual, ¿no? Y hace que esta compactación debe de ser debe ser igual o mayor a la mínima admisible, ¿no? La compactación me da información de la capa, pero la deflectometría me da información de todo el paquete. Cuando pasa este eje no solamente está afectando a esta capa, el eje está afectando a toda la estructura, ¿no? En cambio, cuando yo hago mi cono, el cono tiene un ámbito que me puede medir hasta 20 centímetros, realmente mi stricto sensu es 17.5 centímetros, digamos 20. Más allá de eso no me mide.